Tipos de argumentos. Es el tema que hoy vamos a estar tratando, ya que muchas veces nosotros mismos a la hora de hablar elaboramos ciertos argumentos, pero no sabemos de qué clase de argumentos estamos hablando. Por lo tanto, hoy vamos a conocer los siguientes: inductivo, deductivo, analógico y abductivo. Vamos a ver de qué trata cada uno de estos. El inductivo se dice que se realiza cuando se tiene una constante de elementos repetitivos en distintos casos y se asume como representativo de todos ellos. ¿Cómo es esto? Pues vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos nuestro primer caso que dice que el santo se lesionó la clavícula arriba del ring. Nuestro segundo caso es que Blue Demon se lastimó la rodilla luchando. El tercer caso es que Místico se desgarró un músculo haciendo una llave. Y nuestro último caso es nuestra conclusión, en donde nosotros vamos a decir entonces que la lucha libre es un deporte riesgoso. Si nos damos cuenta, en el caso, a partir de cada caso, vamos a partir de una observación dirigida a un cierto sujeto en particular. Y sobre esos, entonces vamos a inferir una conclusión. Nuestra constante es que en cada de estos casos, todos los luchadores se lastimaron. Por lo tanto, nuestra conclusión nos lleva a decir que la lucha libre es un deporte riesgoso. Este es un tipo de texto inductivo y seguramente muchas veces ustedes lo han ocupado, quizás al observar a ciertas personas en diferentes situaciones. Vamos a ver el siguiente. El siguiente tipo de argumento es el deductivo, donde se deriva su conclusión de las premisas en un proceso llamado inferencia. ¿Cuál es el ejemplo? Todos los bebés lloran. Adán es un bebé. Adán llora. En primera instancia, no importa su contenido, sino su forma y estructura. Y tampoco importa si las premisas son verdaderas o falsas. Simplemente basta con que tenga la información que ofrece la conclusión. Si no existen bebés y no lloran, no influyen las conclusiones. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento, chicos? Estamos realizando bajo ciertas premisas una deducción. Recuerden también que nosotros vimos las deducciones de, por ejemplo, que si llovía, que si el patio estaba mojado, entonces por lo tanto había llovido ese día. Ustedes recordarán que ya las hemos estado llevando a cabo, pero hasta el día de hoy realmente conocemos cómo se les llama a este tipo de argumentos. Vamos a ver un ejemplo más. Te dice que 70 hombres pueden realizar un trabajo 70 veces más rápido que un solo hombre. ¿Okay? Un hombre puede cavar un pozo para un poste en 70 segundos. Entonces, por lo tanto, 70 hombres pueden cavar un pozo para un poste en un segundo. Y bueno, aunque esto podría ser prácticamente imposible, o digo imposible porque sería tedioso que tantas personas estén cavando para un simple poste, entonces nos daríamos cuenta que, como aquí lo dice, no importa la información, sino que importa que también están estructuradas estas oraciones para así poder guiarnos de cada una de las premisas para poder deducir y llegar a una conclusión. Y aunque suene gracioso, así es como podemos llegar a lo que son las deducciones, aunque muchas veces suele haber errores en ellas, por lo mismo de que suele ser información que a veces no es verdadera. Después encontraremos cuáles son los errores en estos tipos de argumentos. Vamos a ver nuestro tercer tipo de argumento, que es los analógicos. Acá nos dice que se observan similitudes o características comunes entre dos objetos, situaciones o hechos, y se presentan como conclusiones una prioridad común que de otra manera no se podría inferir. Se suelen tomar decisiones basándose en expresiones previas de resultados favorables. Es decir, la analogía se basa en similitudes de entre ciertos objetos o situaciones. Vamos a ver un ejemplo. Acá nos dice que Berenice, el gato negro, los anteojos y la caída de la casa de Usher son cuentos de Edgar Allan Poe. Entonces nos dice que Berenice y el gato negro, los anteojos, son libros que le han gustado demasiado. Entonces, por lo tanto, probablemente la caída de la casa de Usher también le guste mucho. Si nos damos cuenta, aquí hay una similitud
en que todos estos libros, o mejor dicho, cuentos, están elaborados por un solo autor. Entonces, a esta persona le gustaron estos cuentos, a excepción de Usher, que era un cuento que aún no lo había leído. Pero ella deduce que le puede gustar porque hay una cierta similitud, es decir, una analogía que los une, y que es el autor. En estas premisas se infiere un elemento nuevo, y a partir de las características en común de los otros elementos se puede realizar una conclusión. Entonces, si se dan cuenta, aquí el elemento nuevo para aquella persona era la caída de la casa de Usher. Pero como tiene algo en común, que es el autor, lo acepta y puede decir que existe una analogía. Aquí hay un pequeño ejemplo que, por ejemplo, lo ocupan mucho para kinder o primarias quizás, en donde la analogía es que si la sierra es al carpintero, entonces probablemente la olla al cocinero, porque hay una cierta similitud. Estos son unos ejemplos muy sencillos, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que las analogías también se ocupan en lo que es lo literario, en argumentos literarios, pero suele haber errores a la hora de ocupar este tipo de argumentos. Bueno, por último, vamos a ver el argumento abductivo, y este se utiliza al momento de reconstruir un caso que es desconocido. También se le llama como argumento a la mejor explicación. Acá nos dice que una explicación, por ejemplo, E, es una explicación posible para P, dada la teoría de fondo que es T. Es decir, si un argumento que toma como premisas E, que es la explicación, y la teoría de fondo T, tiene como una conclusión P, puede ser correcto. Y entonces, por lo tanto, E es una buena explicación. Vamos a verlo un poco más concreto. Vamos a ver, el hecho a explicar es el asesinato de la condesa, que sería P. La información que nosotros tenemos, es decir, la teoría T, es esta. Solo pudieron asesinar a la condesa su mayordomo, perdón por el error, o su sobrino. El sobrino la odiaba, es un hombre muy avaricioso, y la muerte de la condesa lo convierte en un hombre muy rico. El mayordomo la amaba como una madre, y con la muerte de la condesa queda en la calle. Entonces nos damos cuenta que esta es la teoría, lo que se sabe, y se necesita explicar con base a esto el asesinato de la condesa, que es P. Y la mejor explicación es que el sobrino asesinó a la condesa. Y claro, porque aquí está diciendo que las dos posibilidades, que es el mayordomo y su sobrino, nos iríamos con el sobrino, ya que él odiaba. Entonces, por lo tanto, aquí nos estamos dando cuenta cómo es que puede basarse en lo que es la teoría para así poder explicar lo que es P. Obviamente, también aquí puede haber muchos riesgos de que estos argumentos sean falsos, ya que solamente se basa en una especulación prácticamente de lo que nosotros podemos ver. Pero pueden existir otras muchas explicaciones alternativas. En clase vamos a hablar un poco de lo que se está viendo en esta situación para poder realizar un ejemplo con este tipo de argumentación, que son los abductivos. Y bueno, aquí nos dice Gutiérrez que propone pasos para encontrar la mejor explicación, ya que como lo vimos, pues puede ser un poco difícil. El primer principio es de simplicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que elige las soluciones más simples y que tienen mayor posibilidad de ser correctas. Como ya lo vimos anteriormente, con lo que nos dice, pues es más fácil decir que el que lo mató pues fue el sobrino. Aquí también nos dice que otro paso es el principio de coherencia, actuar de acuerdo a los principios establecidos por un modelo teórico o práctico. Obviamente se debería de establecer este mismo. El principio de comprobación es que busca una teoría susceptible a ser mostrada y repetible para lograr que el resultado no pueda ser refutado ante la falta de evidencia o comprobación. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces se va a hacer un suceso y se va a hacer múltiples veces para así comprobar y demostrar que este se puede repetir y que siempre va a llegar a la evidencia que nosotros queremos llegar. Y bueno, el principio de amplio espectro, que es donde se pretende que la explicación resuelva el mayor número de posibles casos semejantes, logrando que este pueda ser aplicable para otros contextos similares. ¿Cómo es este? Una vez que tú ya comprobaste
que tu teoría puede ser mostrada repetiblemente y llegar a la misma comprobación, entonces también podemos pasar al siguiente paso, es decir, comprobarlo en otros contextos o en situaciones parecidas para saber si esta comprobación puede tener el mismo resultado que se está buscando. Y con esto, obviamente, encontraríamos lo que nos indica anteriormente, que fue una explicación que pueda dar como teoría de fondo T y P. Y bueno, ahora vamos a hacer nuestra actividad número 27, en donde vamos a definir con nuestras propias palabras cada tipo de argumento y van a elaborar un ejemplo sencillo de cada tipo de argumento. Recordemos que es inductivo, deductivo, analógico y abductivo. Aquí van a poner el tipo de argumento del que van a hablar, qué es cada uno de ellos y un pequeño ejemplo. Esto sería todo por hoy y estamos aclarando dudas en Teams o en WhatsApp.